Hola a todos, estoy muy contento de que sean parte de nuestros grupos pequeños de Freedom este semestre y quiero saludar no solo a los participantes de Church of the Highlands, sino también a las numerosas iglesias de todo el mundo que también están viendo este currículum. Estamos en la semana número 1 y en realidad voy a intervenir en 3 de las 12 lecciones que tienen. La mayoría de ellas serán por su cuenta y su líder de grupos pequeños dirigirá estas discusiones, pero quería entrar y traer un poco de dirección y quería comenzar hoy. Tengo una audiencia de estudio conmigo, los increíbles estudiantes de Highlands College, esta universidad de clase mundial que hemos formado aquí en Church of the Highlands, para poner las botas en el campo y capacitar a los líderes ministeriales de clase mundial. Vamos, Highland College, demos un aplauso fuerte a los que nos están viendo. Buen trabajo, buen trabajo. Muy bien, creo que todos ustedes tienen un libro, pudieran sacarlo y me gustaría que lo hicieran. Y por cierto, también a los estudiantes de Highland College, me encantaría que cuando estudien en estos entornos, en grupos pequeños y para ustedes en la universidad, me encantaría que tengan una Biblia de papel. No lo busquen en su teléfono, no siempre usen lo que ponemos en las pantallas, pero me encantaría que comenzaran a marcarlo y a interactuar con su propia Biblia, tomando notas a un lado, y me lo agradecerán dentro de 20 años cuando veas todas esas marcas y sepas dónde están las cosas en tu Biblia. Quiero comenzar con una pregunta que no está en tu libro y solo quiero que reflexiones sobre este pensamiento, y esa es la pregunta, y yo le llamo hoy la pregunta clave. La pregunta clave es: ¿cuál va a ser mi acercamiento a Dios? Permítame decirlo de esta manera: lo que estamos haciendo en este currículum es realmente importante y lo que ustedes están haciendo en la universidad es realmente importante y el viaje en el que están es realmente importante como lo que están haciendo. Pero déjame decirlo de esta manera: cómo estás haciendo lo que estás haciendo es más importante que lo que estás haciendo. Por lo tanto, tu enfoque del currículum de Freedom es más importante que el mismo currículum. Tu acercamiento a Dios, cómo estás viendo tu viaje hacia Dios, es muy importante. Y la razón por lo que digo esto es que realmente creo que el cristianismo tiene una especie de problema de marca. De hecho, hay dos formas diferentes en que las personas se acercan a Dios. Y en general, las personas se acercan a Dios de la manera incorrecta, por lo que la mayoría de las personas realmente no disfrutan nada sobre el cristianismo o Dios. De hecho, lo ven como algo, solo necesito soportarlo, en lugar de algo que realmente disfruto. Algunos de ustedes han escuchado esta historia. Hace años estaba participando en nuestras conferencias de ARC que tenemos, y este año en particular fue en Baton Rouge, y después de las conferencias de ARC, en lugar de tomar un vuelo de Baton Rouge a Atlanta y de Atlanta hasta Birmingham, decidí conducir hasta New Orleans, y este vuelo ya no existe, desearía que volviera. Southwest solía tener un vuelo directo desde New Orleans hasta Birmingham. Era un viaje corto. En el momento en que alcanzabas la altura ya estabas en casa. Así que fue más rápido para mí conducir 40 minutos hasta New Orleans y tomar ese vuelo. Así que hice eso. Y si sabes algo sobre Southwest, es una experiencia interesante porque haces cola. Incluso cuando te subes al avión no tienes un asiento asignado, puedes elegir el asiento que quieras. Así que siempre vas a terminar con esta persona misteriosa sentada a tu lado. Así que me senté, y yo soy una persona de un asiento de ventana, así que en realidad tomé el primer asiento de ventana que vi en este lado del avión, y cuando entré allí estoy ahí tocando todo. Y por supuesto la gente todavía está abordando, y en ese momento esta chica viene en el avión y solo y todos saben dónde ella había estado, en la calle Bourbon. Y creo que tenía un poco de la calle Bourbon todavía con ella, así que ella se dio la vuelta y me dijo: choca esos 5, choca esos 5. Todos ahí en la fila. Pensé: oh Dios mío. Y así que mi vida de oración comenzó a mejorar en ese punto. Padre, en el nombre de Jesús, no dejes que se siente, y que se siente ahí a mi lado. Así que se dejó caer ahí. Y bueno, no tuvimos mucho de qué hablar desde el principio. Todavía estaba cantando y todo eso. El avión despega y el carrito de bebidas pasa por el centro del pasillo, y ella agarra una bebida. En el momento que toma la bebida me miró y me dice: hey, entonces, ¿qué haces para ganarte la vida? Y sabes que, por supuesto, cuando te hacen esa pregunta y eres pastor, tienes que decidir si vas a mentir o no. Así que dije: bueno, soy pastor. Y dijo: claro, todos somos pasajeros. Y le dije: no un pasajero, un pastor de iglesia. Y ella dice: oh, bueno, no me gustan los cristianos. Y sabía el tipo de cristianismo al que había sido expuesta, así que decidí seguir el juego. Y dije: yo también estoy de acuerdo.
Y le sorprendió, ella se vuelve a mí y me dice, ¿qué quiere decir? ¿Te tiene que gustar? ¿Eres un pastor? Dije, no, es el tipo de cristianismo al que probablemente te criaron, el tipo de cristianismo al que fuiste expuesta. Y no me gustó tanto, así que tuve que comenzar mi propia iglesia. Le dije así. Y realmente solo quería tratar de entablar una conversación con ella y poner un pequeño gancho ahí. Y la tenía. Ella dijo, no entiendo. Dijo, bueno, el cristianismo tiene un problema de marca. Hay dos diferentes acercamientos a Dios que las personas tienen. Y desafortunadamente tú has estado expuesta al enfoque equivocado. Has estado expuesto al enfoque que parece correcto, pero no lo es. Ella dice, ¿qué quiere decir? Le dije, bueno, en realidad el cristianismo no se trata de una denominación, religión o una organización. Se trata de una relación con Dios, de conocerlo, no solo de ser parte de una organización o religión. Y la tenía, ella estaba pensando, lo podía ver realmente procesando esos pensamientos y luego tenía esa vida en su mano, me lo puso en la cara, creo que en realidad derramó un poco sobre mí, lo que tuve que explicar más tarde cuando llegué a la casa. Pero ella dijo, ¿qué crees? ¿Qué piensa tu Dios sobre esto? Y para probar mi punto le dije, no creo que a Dios le importe eso en absoluto. Creo que Él se preocupa por ti. Y si Él pudiera conseguir tu atención, entonces te hablaría de eso más tarde. Ella dice, nunca había escuchado eso antes en mi vida. Dije, bueno, está en la Biblia. Así que le dije, ese es el problema. Es que a veces las cosas que creemos que sabemos acerca de Dios ni siquiera están en la Biblia. Son tradiciones y pensamientos procesados y volviendo a la palabra, son acercamientos a Dios que es la marca equivocada. Es completamente la marca equivocada. Entonces eso es lo que quiero decirles a ustedes, estudiantes de Highland College, para cada uno de ustedes que están estudiando este currículum. El acercamiento es importante. Cómo lo abordan, la motivación, lo que sucede dentro de ustedes es fundamental para el proceso. Ahora bien, este acercamiento vino en forma de la segunda historia de la Biblia. De hecho, sabes que la primera historia de la Biblia es la historia de la creación. Por cierto, esa es la primera historia de tu vida, cuando naciste. Bien, esa es tu primera historia, esa es la primera historia de la Biblia. Pero la segunda historia, déjame decirte, es también la segunda historia de tu vida. Y eso es que tienes una opción. Tienes la opción de cómo te acercarás a Dios y cómo te volverás piadoso y cómo harás las cosas. Y lo vemos de esta manera. Esto está en tus notas ahora, en Génesis capítulo 2. Dice Dios el Señor, esa es la segunda historia de la Biblia. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Vean esto. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Y en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, si alguna vez has pensado en esa historia, el recuerdo de la mayoría de la gente de esa historia está en los libros de cuentos para niños, donde ves a Eva y ella está desnuda, pero no puedes decir que está desnuda. Ella tiene pelo largo cubriendo algunas cosas, saben a lo que me refiero. Pero ahí está entre los arbustos con una manzana en la mano y le ha dado un mordisco. En primer lugar, nunca dice manzana en absoluto. La palabra manzana no está en el texto. Y la mayoría de la gente, y como yo pensé, la mayoría de la gente pensó, ese es el día en que pecaron. Ese solo es el día en que las dos opciones son, ese es Dios o no Dios, y las cosas buenas o las cosas malas. Y haré lo mejor que pueda para ser cristiano o seré un rebelde. Ese no es lo que dice. De hecho, dice algo muy diferente. Dice que hay dos acercamientos a Dios y puedes hacerlo desde la vida o puedes hacerlo desde el conocimiento del bien y del mal. Así que fíjate que incluso este otro árbol es cuando buscas cosas buenas, pero lo haces a partir de una base de conocimiento, que es un comportamiento aprendido versus una transformación que está ocurriendo internamente. Eso es crítico para que lo veas. Continúa diciendo en el versículo 16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y no estaba hablando de una muerte física. Estaba hablando de la muerte de tus sueños, de tu matrimonio, de tu familia. Me refiero a que este enfoque puedes aplicarlo en tu negocio, en tu matrimonio, con tus hijos. Que podamos crear un entorno agradable y que dé vida en lugar de un entorno de comportamiento aprendido. Uno de los currículums que ofrecemos aquí en Highlands es el currículum para los padres. A la mayoría de las personas cuando llegan a este currículum lo que quieren es: ayúdame a hacer que mis hijos obedezcan. Bueno, yo puedo hacerlo consiguiendo cinta adhesiva y una silla. No puede forzar el comportamiento, pero el objetivo real no es hacer que se comporten, es transformar el corazón.
Es un enfoque diferente. Ahora, inyectemos al diablo. Aquí entra el diablo en el proceso. Ese es el capítulo 3, que por cierto es la tercera historia de tu vida. Y es cuando naciste. Y tienes una elección. Te acercarás a la vida, a Dios, a la religión, como quieras llamarlo, cristianismo en cierta manera. Pero tienes que saber que el diablo se asegurará de que no elijas lo correcto. Así que en el capítulo 3 insertamos al diablo ahora en la historia. La serpiente, el diablo, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Realmente dijo eso? Y esa es la forma que el diablo siempre te ataca. No puede atacarte físicamente. Lo que puede hacer es poner mentiras en tu mente. Entonces, cada vez que caemos en las manos del enemigo, no es porque él te obligó, es porque lo creímos. Es importante que lo veas. Continúa diciendo, bueno, déjame decirte lo que Dios dijo. Podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y el diablo vuelve con otra mentira. No es cierto, no van a morir. Y vean esto, porque Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Lo que quiero señalar en esta parte de la historia es que el intento de Satanás de descarrilar tu vida no siempre es para que hagas cosas malas. En este caso particular, en realidad, él está apelando a su deseo de ser piadoso. Él dice, oh, ven y sígueme y serás más como Dios. Y digo eso para decir que incluso en la iglesia podemos seguir el enfoque equivocado. Incluso nuestra búsqueda de Dios, si lo hacemos de la manera incorrecta, no es necesariamente la forma en que Dios quiso para nuestras vidas. Él dice, llegarán a ser como Dios, pero tú no tendrás a Dios en ti, solo distinguirás el bien del mal. La historia continúa y dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Y lo comió y continúa diciendo, y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, que por cierto es siempre el fruto del árbol en el que estás. El enfoque que has tomado es que vas a ver de buenas a primeras, verás vergüenza. Siempre han estado desnudos, pero ahora se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así que eso es lo que quiero hacer, y eso está en tus notas. Me encantaría que ustedes, estudiantes, también escriban esto. Quiero darte 3 formas diferentes de mirar estos 2 árboles. La razón por la que creo que necesitan 3 formas diferentes para ver esto es porque a veces puede estar muy cerca. Y crees que estás en el árbol correcto, pero en realidad estás en el árbol equivocado. Así que quiero mostrarte 3 formas diferentes de verlo. 3 características de estos 2 árboles diferentes. Y asegurémonos de que a medida que nos acercamos a la libertad, a nuestros matrimonios, a la vida estudiantil o donde sea que estés en nuestra búsqueda de Dios, que podamos hacerlo con el enfoque correcto. Aquí está el primero, anótalo si estás tomando notas en tu libro. El árbol del conocimiento del bien y del mal dice, haz más. Así es como llegas a Dios. Ese debe ser tu enfoque. Hacer más. Ahora realmente yo creí esto mientras creía. En realidad tenía lo que yo llamo una especie de visión acerca de Dios del Mago de Oz. Si conoces la historia del Mago de Oz, Oz puede otorgarte grandes cosas. Él es Oz, el grande y poderoso, ¿verdad? Y finalmente Dorothy y sus 3 acompañantes obtienen esta audiencia con Oz. Y por supuesto está furioso, humo rojo, cara verde. Y lo primero que dice es, ¿qué quieres? Les está gritando y todo lo que está ahí pasando, ¿verdad? Y ella dice, solo quiero irme a casa, quiero llegar a Kansas. Y él dice, bien, eso puede pasar si vas a actuar para mí. Si vas a buscar a la escoba de la malvada bruja del oeste. Y algunas personas piensan en Dios de esa manera, que Dios te concederá cosas maravillosas, pero ven a Dios como un Dios basado en el desempeño. Ese es el enfoque equivocado. Y si bebes o comes de ese árbol, morirás. Si tratas de actuar para Dios y piensas que si hago más, si sigo haciendo más para Dios y todo saldrá bien, entonces seguramente morirás. Lo que tenemos que darnos cuenta es todo lo contrario de eso. El árbol de la vida, dice, recibe el hecho de que Jesús ya lo ha hecho. Él lo ha hecho. Darte cuenta de eso da tanta vida que te das cuenta que todo lo que había que hacer para llegar a Dios ya se ha hecho. Puedo escuchar un buen amén en Highland College. Quiero decir, es muy bueno que te des cuenta de que no puedes hacer más para llegar a Dios.
No puedes hacer eso. Cuando fui salvo por primera vez, realmente fui salvo. Realmente me gusta pensar que fui salvo inmediatamente. Comencé a vivir a través de este tipo de enfoque del árbol de la vida. Simplemente disfruté al Señor. Todo fue un deleite para mí. Amé cada parte de la experiencia. Pero una de las primeras enseñanzas a las que me expuse fue la enseñanza de la oración. Lo interesante es que me colgué de ambos árboles mientras aprendía este currículum de oración. Eso fue hace 30 y tantos años. Y uno de los principios de este currículum de oración, de hecho el título era ¿No pudiste quedarte conmigo una hora? Y estaba consumiendo este currículum de oración porque pensé, Dios mío, sería maravilloso pasar una hora con Dios. Así que simplemente estaba disfrutando del árbol de la vida, pero luego se convirtió en si no llego a una hora no cuenta. Y mi oración pasó de ese aspecto de disfrutar a Dios a ¿qué hora es? Y en ese momento volví a subirme a este otro árbol. Es por eso que nunca podemos permitir que eso suceda. Jesús lo dijo de esta manera en Juan. Él dice, ustedes que están en el árbol equivocado, lo que están haciendo es que están estudiando la Biblia. La están leyendo mucho y los fariseos a los que les está hablando aquí conocían la Biblia extremadamente bien. Pero él dice, ustedes están estudiando con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. En otras palabras, la cantidad de lectura es lo que te hace piadoso. Porque leí más capítulos de la Biblia que tú, lo conozco mejor que tú. Y hay personas que te valorarán como hombre, tu teología no es tan buena como la mía. Y creen que eso es realmente importante. Jesús dice, no, tienes el árbol equivocado y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El objetivo no es cuántos capítulos, sino encontrar a Jesús en los capítulos. Es un enfoque completamente diferente. Aquí hay otro, anótenlo. Solo te doy los dos enfoques diferentes para estos árboles diferentes, las características. Y el siguiente, el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice, sigue tratando de obtener la aprobación de Dios, solo sigue intentando. Ahora bien, en esto tienes que tener la idea de que a Dios actualmente no le caes muy bien. Así que tienes que ganarte su favor una vez más. Es el punto de vista que tienen demasiadas personas e incluso cristianos tienen, y es que Dios está básicamente enojado. Es solo un Dios enojado y realmente está molesto y simplemente odia el pecado del mundo y está como "Rrr", y ellos ven a Dios de esa manera. Recuerdo que cuando era pastor de jóvenes, mi primera asignación en el ministerio durante los primeros 11 años fue el trabajo con jóvenes, y en aquellos días no tenía redes sociales ni formas de hablar de Jesús con la gente, así que tenías que usar papel real para las cosas. Si teníamos tratados, los llamaban, eran esos pequeños folletos de papel de 10, 12, 14 páginas más o menos. Y algunos de los más populares fueron escritos por una persona llamada Jack Chick, así que los llamaron tratados de Chick. Y esos tratados eran realmente espectaculares, eran herramientas maravillosas. El único problema que tuve con estos tratados de Chick fue en las ilustraciones de los dibujos de Dios. Hicieron a Dios, cada imagen de Dios estaba sentado en una especie, decía, de Abraham Lincoln, solo un gran Dios, y había un rayo de luz, pero simplemente dibujaron un círculo para su rostro. No tenía rostro, lo que significa que no tenía emociones. Y luego cuando mostraban a la gente, estaban como al lado de la uña del pie de este Dios, y eran como hormiguitas. Y eso puso en la mente de la gente que Dios simplemente está sentado ahí en esa silla y tiene un pequeño club, y si no te portas bien te va a dar un pequeño golpe en la cabeza. Tienes que tener mucho cuidado, escúchenme, mucho cuidado. Tienes que tener cuál es la visión de Dios. Porque si tienen la forma equivocada de Dios, eso es lo que determinará cómo se verá tu relación con Dios. Así que si lo ves como un Dios duro, tu acercamiento a Él será como un Dios duro. El árbol del conocimiento del bien y del mal dice que tenemos que obtener la aprobación de Dios, porque realmente está enojado. Bueno, eso no es cierto. El árbol de la vida dice lo contrario, recibe el hecho de que Él ya te ama. Él ya te ama. Y quiero dar un paso más lejos. Incluso te ama el día en que somos los cabezas huecas más grandes del mundo. En nuestro peor día, Él todavía nos ama. Ahora, Él no ama lo que hacemos, pero nos ama igual. Yo tengo 5 hijos y obviamente mis hijos no siempre se portaron bien. De hecho, algunos de ellos cometieron errores muy grandes, que puedo decir, realmente lo hicieron. Hubo algunos días bastante emocionantes en esto que se llama crianza de los hijos. Y me alegro que en su mayor parte de esa etapa haya terminado, alabado sea el Señor.
pero sí fue un poco difícil a veces. Lo que es interesante para mí es mirar hacia atrás en los días en que en realidad estaban en su peor momento y habían cometido los errores más grandes y donde eran los más cabezas huecas de todos los cabezas huecas. ¿Saben a lo que me refiero? Es como si mi amor por ellos se hiciera más grande durante esos tiempos y se dieron cuenta. De hecho, uno de los peores eventos de sus vidas, no tengo la libertad de contarles todos los detalles, todavía habrá un día en el que podré hacerlo. Estoy tratando de proteger a los culpables, pero en los días en los que realmente se equivocaban, simplemente me acercaba y les decía: nunca me has necesitado más de lo que me necesitas ahora. Y te amo y me quedaré contigo y te ayudaré a superar esto. Es por eso que tienes un papá. Si Dios hubiera querido que estuvieras solo de esa manera, podrías manejarlo tú mismo, pero me necesitabas. No me necesitabas para los buenos días, me necesitabas para ese día. Puedo decirte que así es como Dios te ve. Y es por eso que la Biblia dice, por cierto, aquí mi versículo favorito aquí, si ustedes preguntan cuál es el versículo favorito de Pastor Chris, lo están viendo ahora. Pero Dios demuestra su amor. Él demuestra su amor no mientras vas a la iglesia, no mientras lees la Biblia, no mientras estás en adoración. Dios demuestra su amor mientras eres un pecador. Así que mientras lo clavaban, Él los amaba. Mientras ellos lo escupían, Él los amaba. ¿Me están escuchando todos? Si no tienes esa visión de Dios, tu acercamiento será incorrecto y tu viaje será incorrecto. Tu viaje va a ser miserable si no tienes el acercamiento correcto. Tienes que tener este enfoque del árbol de la vida. Y aquí está el tercero, y es que el árbol del conocimiento del bien y del mal dice: obedeces por obligación. Así que ahora ven la Biblia como una lista de reglas. Aquí están, y por cierto, hay muchas reglas ahí. Oye, hombre, sirve, perdona, amas, sé amable, da. Hay muchas cosas ahí que quieren que hagas, ¿verdad? Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal dice: hazlo porque Dios lo dijo. Pero el árbol de la vida dice algo completamente opuesto, y es que no lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, lo hago porque quiero. Ahora obedeces por deleite. Es una alegría para mí hacer esto. Una de las cosas que más me molesta como pastor, y sé que esta no es la visión de ninguno de ustedes, estudiantes que aspiran a liderar iglesias y participar en el ministerio, una de las cosas que me molesta es cuando los predicadores dicen: sí, hace 25 años me rendí al llamado del ministerio. Me rendí a eso, no quería hacerlo, pero lo hice, y ahora es una vida miserable. Y todo eso me saca de quicio porque no puedo creer que tengo que hacer esto. ¿Me están escuchando? De hecho, puse en el escenario, y está en ambos lados, los estudiantes pueden venir a verlo, y he instalado en todos nuestros campos, en ambos lados de cada lugar, un pequeño letrero. Y eso es lo último que veo antes de subir al escenario. Es lo último que vi antes de venir y enseñar esta lección. Es un privilegio estar en este escenario. Gracias, Dios, por elegirme. No puedo creer que pueda hacer esto. Ese es el árbol de la vida. Primera de Juan habla de eso, lo dice de esta manera: en esto consiste el amor de Dios. Así es como se ve el verdadero amor por Dios. Y eso es en que obedezcamos sus mandamientos. Ajá, te lo dije. Pero mira lo que dice a continuación: y estos no son difíciles de cumplir, no son difíciles de hacer, Son difíciles de cumplir si estás comiendo del otro árbol. Pero en el árbol de la vida ya ni siquiera son una carga como tienes que hacerlo. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y he resaltado esas palabras porque son dos palabras en griego. Son la palabra griego eco, y significa tomar, poseer, para que entre en tu corazón y en tu vida. Para la persona que tiene permiso, es un privilegio, Dios, estar aquí en ese escenario. No es difícil hacerlo más, porque no me he rendido a algo que no quería hacer. No es un deber, es el placer de mi vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Déjame darte 4 cosas, 4 formas en que puedes vivir de esta manera. Y estas son literalmente elecciones y enfoques que tenemos que hacer todo el tiempo. Y aquí está la primera, y es: enamórate de Jesús. Tienes que enamorarte de Jesús. Y sé que no siempre es tan fácil como lo acabo de decir. Para mí, sinceramente, lo es. Pero hace poco un chico me retó. Se acercó y me dice: ¿sabes qué? Dices que te enamoro de Dios como si fuera fácil de hacer. No sé qué hacer. ¿Cómo me enamoro de Él?
Y una vez más, simplemente no sabe dos cosas. Él no sabe quién es Él y lo que ha hecho. Y si te detuvieras por un momento y pensaras en quién es Él, y obtuvieras una visión correcta de Dios en lugar de esta visión negativa de Dios, si realmente supieras cuán generoso, amable y amoroso, que si Dios tuviera un refrigerador, tu foto estaría en Él y Él estaría ahí mirándole todo el tiempo. Si tuvieras ese tipo de visión de Dios, supieras quién Él es. Y si supieras lo que Él ha hecho por ti, que Él permitió que su Hijo muriera en tu lugar. Y por cierto, nadie está en la fila para hacer eso por mí. La última vez que revisé, no vi una fila de personas esperando pagar por mis pecados. Solo Dios ha hecho eso por mí. Amén. Y así nos enamoramos de Él por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Honestamente, probablemente sea la mayor revelación bíblica que he recibido en mi vida. Y sé que es una gran declaración, pero si hay algún versículo que ha cobrado vida como revelación más que cualquier otro, es el que me estoy preparando para compartir con ustedes. Está en Juan capítulo 14, Jesús dijo esto: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en esta oración ves los dos árboles. Y durante años leí esta oración con el conocimiento del bien y del mal. Y si lo haces, así es como se lee. Si me amas, harás lo que te dije que hicieras. Si me amas, me lo demostrarás. Ni siquiera empiezas a decirme que me amas si no estás obedeciendo lo que te mando. Y así es como yo lo leía. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice algo muy diferente. Del árbol de la vida dice esto: si te enamoras de mí, obedecerás mis mandamientos. Sucederá automáticamente si simplemente me amas. Y siempre le digo a la gente, esta coma justo ahí separa los dos árboles. ¿Y en qué lado de la coma estás viviendo? ¿Estás viviendo en el solo estoy enfocado en enamorarme y cuando me enamoro termino haciéndolo? Es fácil hacer las cosas en la Biblia si estás enamorado. O estoy tratando de obedecer la Biblia y honestamente cuando más lo hago menos me gusta Dios, porque seguro que eres un Dios exigente, que tiene muchas cosas que quieres que haga, ¿verdad? Es porque ya no estás enamorado. Probablemente la mejor manera de ilustrar eso es mi relación matrimonial, porque Dios tiene una ley: no cometerás adulterio. Sé fiel a tu esposa, sé fiel. No lo hagas, no lo hagas. Y podría acercarme a mi matrimonio. Haré lo mejor que pueda para no mirar a otras mujeres. Y supongo que simplemente trabajaré en eso. Lo intentaré todos los días. O puedo estar enamorado de Tammy. Y cuanto más estoy enamorado de ella, no me importa ninguna de las otras opciones. Me están escuchando, pero te prometo esto: si no amara a Tammy, no importaría si estuviéramos casados o no. Estaría mirando a otras mujeres. Querría algo más si no estuviera enamorado. Y querrías algo más si no estuvieras enamorado de Dios. No es en tus notas, pero es una gran cita. Puedes cumplir mejor los mandamientos de la Biblia si te enamoras de Dios en lugar de tratar de obedecer todo lo que la Biblia te dice que hagas. Aquí está la segunda cosa. Les voy a dar 4 pequeños principios de cómo vivir esto. La segunda es que vamos a servir a Dios a través de relaciones, no de reglas. Así que ahora estamos enamorados, pero ahora tenemos que vivirlo. Así que ahora estás pasando por tu día y estás pasando por tu vida y tienes que tomar una decisión consciente de que la razón por lo que estás haciendo algo es por las relaciones y no por reglas. Y por cierto, estudiantes, es bueno que lo sepan, y los que están viendo en este currículum, estas dos cosas aquí definen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento eran puramente reglas, nada interno. Era una ley externa en una tabla escrita y tenías que mirarla y recordarla. En el Nuevo Testamento tenemos las mismas leyes. La gente dice, bueno, ya no tengo que seguir el Antiguo Testamento porque soy una persona del Nuevo Testamento. Es algo como cierto. Todavía seguimos el Antiguo Testamento, pero no lo hacemos con el mismo enfoque. Y esta vez no tenemos una ley externa que nos recuerde algo y nos diga cuando nos equivocamos. No, la Biblia dice que ahora las leyes están escritas en nuestro corazón. Déjame decirlo de esta manera: no tengo que obedecerlas, me convierto a ellas. Yo no lo hago, lo quiero, ¿verdad? Y es por eso que Jesús dijo esto sobre el Antiguo Testamento: no penséis que he venido a anular el Antiguo Testamento. No vine aquí para decirles que ya no tienen que hacer eso, solo te digo que tienes que hacerlo de otra manera. No he venido a anularlo, he venido a cumplirlo. Y lo que estaba diciendo realmente estaba hablando de sí mismo. Si simplemente te enamoras de mí, te darás cuenta de que todas esas cosas escritas son en realidad algo que quieres hacer. Y una de las mejores maneras para que la gente lo entienda, y no eso está en tus notas, solo quería darles un poco más, y es que cuando eres sentado, realmente revela más acerca de tu relación con Dios que tu dominio propio.
Así que la próxima vez que tengas tentación, y todos las tenemos, date cuenta de que probablemente expongas más de lo cerca que estás de Dios que lo disciplinado que eres. Y es por eso que quiero que te acerques a Dios a través de una relación. Así que en esos momentos en los que te sientes débil y tentado, fortalece tu relación antes de intentar ser más disciplinado. Vamos a acercarnos a Dios a través de la relación, no de reglas. Y aquí está la tercera cosa, y es que vamos a responder a todo pecado. Y lo que quiero decir es tu pecado, mi propio pecado. Vamos a responder con vida. Así que ahora estamos caminando por la vida y nos acercamos a través de relaciones, no de reglas. Y estamos enamorados de Jesús, pero nos vamos a equivocar de vez en cuando, ¿verdad? Eso va a pasar. Entonces, cuando suceda, nuevamente puedes elegir en qué árbol estarás. Y en el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando te equivoques, te sentirás condenado. Así sabrás que estás en el árbol equivocado, te sentirás condenado. Pero en el árbol de la vida, te sentirás culpable y Dios seguirá diciendo, oye, déjame decirte la diferencia entre condenación y la convicción. La condenación dice que te equivocaste y que eres un vagabundo. No puedo creer que hayas hecho eso. La convicción dice, oye, te equivocaste y aquí está la salida. Es solo un enfoque diferente para exactamente lo mismo. Y por cierto, es muy fácil para nosotros recibirlo personalmente. Es mucho más difícil cuando alguien más lo hace. La verdadera prueba de este principio del árbol de la vida no es cuando pecas, porque tú querrás recibir la libertad para ti mismo, pero es cuando alguien más se equivoca. ¿Les vas a dar la misma cantidad de gracia? Por eso la Biblia dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna. Una de mis historias favoritas, y necesito terminar con eso, pero una de mis historias favoritas de la Biblia puede ser mi historia favorita del Evangelio del Nuevo Testamento. Es la historia de esta mujer sorprendida en adulterio, porque creo una vez más que muestra dos cosas. Si conoces la historia, esta mujer estaba en el acto de adulterio y esos líderes religiosos la atraparon y la llevaron a Jesús para probar a Jesús. Y ellos pensaron que lo tenían honestamente, porque la ley dice que ella debe ser apedreada. Entonces, si Jesús permite que la apedreen, entonces él mata a una mujer, ¿verdad? O aprueba el asesinato de una mujer. Pero si la deja ir, está infringiendo la ley. Pensaron que lo tenían. Así que la arrojaron a los pies de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús hace famosa esta hermosa cita. Él dice, está bien, sigamos la ley, pero que el que no tenga pecado sea el que tire la primera piedra. Que es una respuesta genial. Y por supuesto, la Biblia dice que él realmente se agacha y comienza a escribir en la tierra. De hecho, lo hace 2 veces, empieza a escribir en la tierra. La Biblia no dice lo que él está escribiendo en la tierra, pero la Biblia sí dice esto. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Así que tengo una teoría, puede que no sea cierta, pero tengo una teoría que lo que estaba escribiendo eran sus amantes. Así que los líderes religiosos trajeron a esta mujer, pero creo que también tenían amantes. Y entonces dijo, Sally. Y él se fue. Sara. Y el otro se fue. No sé, esa es mi teoría. Se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Ahora, observen esto. Tampoco yo te condeno. Él le dio gracia. Pero también dijo, ahora vete y no vuelvas a pecar. Él le dio verdad. Él le dio gracia y verdad. No está en tus notas, pero es tan bueno como no para decírtelo. La gracia dice, tampoco yo te condeno. La verdad dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. Así es como nos acercamos a nosotros mismos, porque la hiperenseñanza de este pensamiento es, bueno, entonces a Dios no le importa lo que hago. Sí, sí lo hace. Él simplemente te extiende la gracia y no te extiende la condenación, pero también te extiende la verdad que dice, oye, demos algunos pasos diferentes. Y así es como debemos acercarnos al cristianismo por nosotros mismos y también como debemos tratar a los demás. Aquí está la última, voy a orar por ustedes. Tienes que cuidar tu corazón de regresar al pasado. Estoy convencido de que esos 2 árboles existen para nosotros en este momento en muchas áreas. Y estoy convencido de que hay una enredadera justo ahí entre ellos. Y podemos columpiarnos de un árbol al otro. Puedo decir, cuando estoy en una especie de día del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando estoy en esos días del árbol de la vida,
Tenemos que proteger nuestros corazones para no regresar. Así que cerramos con esta pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para encontrar libertad? ¿Qué voy a hacer para buscar a Dios? ¿Qué voy a hacer para ser piadoso? ¿Cuál va a ser mi acercamiento? Y aquí está la respuesta. Y en una palabra es que tienes que hacer una elección todo el tiempo. Cerraremos con este versículo de Deuteronomio, capítulo 30. Hoy pongo al cielo y a la tierra testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Por cierto, cada uno de ustedes que están estudiando este currículum, yo les digo lo mismo. Vamos a poner ante ustedes un viaje con dos diferentes acercamientos. Uno que producirá vida y libertad y resultados maravillosos, y otro que, si sigues con el árbol equivocado, producirá la muerte, la bendición y la maldición. Y es tu trabajo hacer la elección. Elige pues la vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por nuestro tiempo juntos en este currículum. Señor, oro por cada participante, que tú lo bendigas en una forma poderosa. Gracias por este viaje de 12 semanas y por el retiro, las conferencias al final, donde no solo recibiremos la educación, sino también la experiencia de nuestras vidas cambiadas. Señor, yo te pido que tú les bendigas en cada paso de este viaje y que sus vidas nunca vuelvan a ser las mismas. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.